Y el día de hoy vamos a hablar sobre el bienio conservador. Estaréis preguntando, ¿qué es el bienio conservador? Fue un gobierno, fue el bienio republicano de los conservadores eh, durante el que se em, lo, lo que se hizo es que se rebajó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, em, cambió. También otra cosa que se hizo es que se popularizó la seda en gran parte. Em, ¿Qué más? Em, Además de popularizarse la seda, tam- también se frenaron las reformas agrarias em, que se habían impuesto en el bienio progresista del que ya hemos hablado en el vídeo anterior. Lo que si no os lo habéis visto, iros a verlo. em, y Y ahora vamos a hablar sobre el año clave de todo este gobierno, 1965. Pero antes de eso vamos a hablar sobre cómo ascendió el poder este gobierno, que aunque es conocido como el bien, como el bienio de esto, ay, no me sale, el bienio, es el bienio conservador. Hay algunos izquierdistas que lo llaman el bienio negro. Mm. Em, Y en 1965 ocurre la mayoría de la acción. En 1965 ocurre el caso Extrapelo, un caso de corrupción gubernamental en el que hay unas empresas holandesas que les compran unas ruletas falsas y amañadas para utilizarlas en casinos y así ganar algo de dinero. También, o- y al final todo esto fue descubierto y denunciado por la Fiscalía Republicana. em, y, ot- eh, y prensa izquierdista. mm, y por- a ver, y ahora vamos a hablar eh, sobre la rebelión de Torres Viejas antes de tirar por lo interesante. Em, la rebelión de Torres Viejas fue un caso en el que un grupo de vecinos el pueblo andaluz de Torres Viejas se rebelaron contra el gobierno, mm, que después se respondió mandando a la Guardia Civil. Estos vecinos, que eran la mayoría anarquistas y comunistas, se rebelaron contra el gobierno por las injusticias sociales que había dentro de la República. Claro, capitalismo y esto. Bien, que se odia tanto el comunismo y el anarquismo. Eh, Y entonces proclamaron la revolución social. Em, y ahora vamos a hablar sobre la parte más importante. La rebelión de Asturias. Em, Durante la rebelión de Asturias, eh, lo que ocurrió es que eh, se hizo- lo que hicieron fue em, lo que hicieron fue al final que fue una revolución de mineros asturianos em, que estaba la mayoría anarquistas y comunistas, de- y al final el general Francisco Franco los em, fue a solucionar el problema, matando a varios, po- cosa que podría considerarse como terrorismo de Estado,
podemos decir. Y luego además se conmutaron varias penas a prisión y muchas penas de muerte, pero que luego algunos izquierdistas dentro del gobierno, lo mejor les dijo a los del gobierno, oye, quizás deberíamos frenar un poco. Mm. Y ahora, eh, ¿cómo acabó todo este gobierno lleno de chanchullos y rebeliones y cosas y demás? Pues en 1936 el Frente Popular, que fue una coalición de gobiernos de izquierdas, ganó. Y ahora sí, antes de irme, tengo que dar un anuncio importante. Dentro de poco, posiblemente hoy o como mucho el fin de semana que viene, yo y el canal Friend of Fair vamos a subir una colaboración jugando al Risk World Domination. Espero que todos lo veáis y ahora sí, sin nada más que decir, me